Hola a todos, el día de hoy continuaremos con regresión absoluta. Continuando con la historia, el prota y su padre ahora se encontraban trepando las colinas a gran velocidad, aunque el prota no mostraba señales de cansancio, se encontraba algo preocupado. El prota pensaba que no se había casado en su vida pasada, por eso no supo realmente lo que se siente al tener hijos. Así que ahora siente algo de curiosidad, ¿qué clase de existencia es él para su padre? Llegando a la cima junto a su padre, algo terminó llamándole la atención. El prota le preguntaba a su padre si acaso había algo por allí. El padre del prota le dijo que esa era su cena. El prota, preparándose inmediatamente, afirmaba que tenían que matarlo entonces. El hombre le preguntó directamente a su hijo que cómo podía matar algo que ni siquiera podía ver. Primero tenía que cerrar los ojos y sentir lo que lo rodeaba. Al escuchar las indicaciones, el prota rápidamente accedió. Fue entonces cuando el chico comenzó a concentrarse, pensando que cuando los maestros marciales intentaban descubrir a sus oponentes sentían las vibraciones en el aire circundante. Y la gente suele referirse a eso como el flujo de energía de un ser. Solamente podía sentir un flujo de energía en el entorno, el flujo de energía de su padre. El padre del chico le dijo que ahora solamente tenía que enviar energía en una sola línea. Sin romper esa energía tenía que hacerla cada vez más delgada. Y tenía que pensar en su cuerpo como un ovillo de hilo. Descarga lentamente su energía como si estuviese tirando de un hilo. El hombre le preguntó a su hijo si acaso lo había alcanzado, a lo que el prota le respondió que sí, lo podía sentir. El padre le preguntó a su hijo que qué pensaba que podría ser, a lo que el prota le dijo que creía que se trataba de un árbol. El hombre le dijo que entonces tenía que buscar en los alrededores, pero tenía que hacerlo despacio. El prota seguía enfocando su energía buscando cada vez más de cerca su objetivo hasta que finalmente lo terminó encontrando. El prota preguntaba si acaso era un jabalí o acaso esa criatura es un oso. Además tiene el pelaje rígido y un cuerpo largo, así que parece que podría ser un jabalí. El padre le dijo al hijo que por supuesto se trataba de un jabalí, aún así observaba a su hijo en silencio por unos segundos. El hombre le revela a su hijo que al principio también fue incapaz de adivinarlo correctamente a esa distancia. El prota de manera arrogante le respondió a su padre que estaba dotado con un cuerpo que aprende artes marciales rápidamente después de todo, y eso no era gran cosa para él. Inmediatamente la expresión en el rostro del padre del prota cambió drásticamente, pero dejando eso de lado, llegando la noche ambos se encontraban sentados cerca de la fogata. El hombre, viendo lo que había hecho su hijo, le preguntó que cuándo había aprendido a preparar los animales cazados para comer. El prota le dijo que lo aprendió de un libro. El padre le dijo que parecía demasiado hábil en ello, considerando que nunca antes lo había hecho. El prota le respondió a su padre que le alegraba que así lo pareciera, pensando que bueno, era porque había cazado innumerables jabalíes para comer antes de retroceder. El prota le dijo a su padre que había preparado todo lo que llevaba encima durante todo el día para poder ganarse su favor, y había valido la pena llevar todo ese pesado equipaje. El prota incluso le había traído una piel de tigre a su padre para que no se sentara en el suelo sucio. El patriarca le preguntó a su hijo si acaso quería casar con él porque quería impresionarlo y convertirse en el sucesor. El prota le dijo que no, sabía que eso no funcionaría con él, y podía convertirse en el sucesor por su propia cuenta y sin su ayuda. El padre le dijo a su hijo que tenía demasiada confianza, pero ¿por qué querría casar con él? El prota le dijo que tenía dos razones. La primera era porque quería aprender todo lo que pudiera de él para hacerse más fuerte, y cree que ya ha conseguido su objetivo. El patriarca le preguntó al prota que entonces qué era lo que venía después de hacerse más fuerte. Sentándose, el prota le dijo que creía que podría ser malinterpretado, así que le gustaría explicarse primero. No estaba tratando de hacerse más fuerte porque quería convertirse en el demonio celestial, ya que él como su padre todavía se encuentra sano y fuerte, y sobre todo no quería desperdiciar su juventud tratando de convertirse en el demonio celestial. El prota se encuentra satisfecho si pudiese aprender las artes marciales del demonio celestial convirtiéndose en su sucesor. Pensando que necesitaba aprender las artes demoníacas de las 9 calamidades rápidamente y dominarlas, aunque, por supuesto, él debe de ir mucho más allá de ese nivel, porque incluso su padre, que había dominado el arte demoníaco de las 9 calamidades, perdió contra Juan Mugi. Entonces pensaba que él al menos debería de dominarlo, pero el patriarca le preguntó al prota que cuál era la segunda razón. El prota sonriendo le dijo a su padre que eso era que quería pasar algo de tiempo con él a solas, ya que era la primera vez que hacían algo como eso. El patriarca le dijo a su hijo que esa era una emoción inútil que haría que lo mataran tarde o temprano. El prota le preguntó que por qué pensaba que era inútil. Tiene la oportunidad de pasar tiempo con la persona más poderosa del mundo. Y si él cantara canciones, entonces esas se convertirían en las canciones más grandes del mundo. Si bebe licor, eso se convertiría en el licor más grande del mundo. El hombre al escuchar todo lo que decía su hijo sintió algo de vergüenza y rápidamente le quitó la mirada.
El prota comenzaba a pensar que cada vez que intentaba recordar a su padre no tenía recuerdos de él. Y los recuerdos de estar asustado no se contaban como recuerdos después de todo. En esa vida no quería tener esos mismos recuerdos. Pero ahora no debía de alegrarse, ya que él no lo estaba haciendo por el bien de su padre, sino por su propio bien. Finalmente llegó la mañana y el prota le dijo a su padre que entonces era momento de volver. A lo que el hombre le dijo que no iban a volver a ninguna parte, había venido a cazar con el demonio celestial y necesitaba al menos matar a un tigre antes de irse. Confundido, el prota le preguntaba a su padre que a qué se refería. El hombre le dijo al prota que no tenía que quedarse allí como un tonto y tenía que seguirlo, a lo que el prota rápidamente acató la orden. Ahora, cambiando de escena, nos encontramos en un bosque de bambú. El hombre le dijo a su hijo que cerrara sus ojos otra vez. El prota rápidamente acató la orden. El patriarca le dijo que el objetivo estaba a la derecha a 100 metros, estaba más lejos que la última presa. El patriarca le pidió al prota que ahora esta vez quería que sintiera el viento. Debía de infundir su energía en el mismo viento. El prota pensaba que en todo el tiempo que había pasado aprendiendo artes marciales nunca había pensado en infundir su energía con el viento. No hubo nadie a quien le enseñara eso, y ninguna de las artes marciales de las que había oído hablar hablaban de eso. El patriarca le dijo al prota que descargara su energía, a lo que el chico comenzó a hacerlo lentamente. El patriarca le dijo al prota que si era tan lento y cuidadoso, todo lo que lograría sería un truco insignificante. Si quería utilizar eso en una situación real, entonces necesitaba enviar su energía a su objetivo tan rápido como pueda. El prota comenzaba a hacerlo cada vez más rápido, pensando que podía sentir el viento y su energía. Pero entonces, ¿cómo combinaba esos dos juntos? La respuesta terminó llegando al prota de inmediato, a lo que el chico se preguntaba si acaso era eso. Infundirlo en el viento no es cabalgar sobre él. Lo que necesitaba era enredarlo los dos juntos. Finalmente, la energía del prota fue llevada por el viento directamente hacia donde se encontraba su objetivo. Allí, entre los arbustos, el prota terminó detectando una piel hasta darse cuenta de que su presa estaba observándolo. Inmediatamente el prota se alarmó, le gritaba a su padre que realmente había un tigre. El hombre le preguntó al prota qué era lo que le estaba pasando. Le dijo que no debía de ser tan perezoso en su entrenamiento de descarga de energía, pues cuanto más allá la energía pueda mantenerse, mayor será su posibilidad de sobrevivir. El prota le dijo a su padre que lo entendía, entonces lo tendría en cuenta. Un tiempo después, llegada la noche, el prota le dijo a su padre que esa era su carta de triunfo más fuerte. Ambos se encontraban cerca de una fogata mientras que se encontraban bebiendo algo de licor. El padre del prota, luego de tomar, quedó algo sorprendido, afirmándole a su hijo que eso era bastante bueno. El prota, luego de tomar un sorbo, le dijo a su padre que todavía era demasiado fuerte para él, aunque por supuesto pensaba que esa era una clara mentira. El padre del prota le dijo que ningún humano demoníaco se quejaría de que el licor era demasiado fuerte. El prota le preguntó a su padre que qué pasaba si no podía beber. Tener un corazón vicioso era mucho más importante que beber licor fuerte. El hombre le preguntaba a su hijo que a qué se refería con un corazón vicioso. ¿Acaso podía matar para poder vivir? El prota le dijo que no, pues ¿cómo podría un niño matar a sus padres? El prota seguía pensando que sinceramente eso también era mentira, pues si tuviera suficientes razones para matarlo, entonces podría hacerlo, incluso si se trataba de su padre. Y es la primera vez que tenía una conversación apropiada con él en ese día. Entonces, ¿cómo podría seguir apreciando su vida más que la suya? El prota le preguntó a su padre que cómo podría matarlo. El hombre, comenzando a tomar, le dijo al prota que si tenía dudas sobre eso, entonces no debería de decir cosas como tener un corazón vicioso. El prota, observando la botella, le dijo a su padre que tendría que aprender a beber licor fuerte entonces. E inmediatamente se dio un trago, mientras que su padre lo observaba fijamente. Cambiando de escena, ya nos encontramos en los aposentos del prota, donde el chico se encontraba entrenando. Al parecer, el prota había realizado un entrenamiento bastante exhaustivo, ya que se veía bastante agotado. Comenzó a pensar que después de concentrarse en algunos días de entrenamiento desde su regreso, ahora era capaz de infundir libremente su energía en el viento. Y también es capaz de mantener de 3 a 4 líneas de él. No esperaba que su padre le enseñara a descargar su energía para comprobar los alrededores. Y eso era tan bueno como haber conseguido una vida extra, porque ahora podría averiguar primero el enemigo que intenta atacarlo. Y si seguía entrenando, llegaría a ser capaz de liberar más de 10 líneas de energía al mismo tiempo. Y podría ser capaz de neutralizar cualquier técnica de sigilo utilizada por los enemigos. Aunque en ese momento el prota se dio cuenta de algo. Incluso su padre, que es mucho más hábil, perdió contra Wan Mugi porque el pabellón del demonio celestial fue infiltrado. El prota comenzó a pensar en el pabellón del demonio celestial, un lugar que estaba minuciosamente custodiado por 3 formaciones barrera, 6 formaciones trampa y un grupo de élite cuidadosamente seleccionado. También hay 8 supremos demoníacos, en 8 direcciones diferentes y sus subordinados protegiendo al demonio celestial.
En el norte están los espadachines demoníacos, de la familia de la espada de los cielos del norte liderados por el supremo de la espada de una estocada. En el sur están los espadachines demoníacos de la familia de la espada de los cielos del sur liderados por el espadachín de los cielos de sangre. En el este están los del puño de hierro de la facción del puño del este liderados por el demonio del puño invicto. En el oeste están los hechiceros demoníacos de la formación ilusoria occidental liderados por el demonio roba almas. En el noreste están los espadachines sin rostro que quieren convertirse en el demonio sonriente maligno. En el sureste están los espadachines borrachos, quienes siempre están borrachos con el borracho demoníaco. En el suroeste están los colmillos venenosos, quienes siempre investigan todo tipo de venenos junto con el rey de los venenos. Y finalmente en el noroeste están los monjes locos que están locos por las creencias del Buda demoníaco de engañar al mundo. El prota pensaba que en aquel entonces pensaba que el enemigo había irrumpido desde el exterior. Sin embargo, ese no fue el caso, ya que se dio cuenta más tarde que la defensa exterior nunca se rompió. Y estaba completamente seguro de que alguien entre los 8 supremos demoníacos dejó entrar a Wan Mugi en el pabellón del demonio celestial donde estaba el demonio celestial. Y podría haber más de un traidor, el traidor nunca fue encontrado después de eso. Pero no importa quién sea porque trataría a los 8 supremos demoníacos como traidores. Después de la muerte de su padre, ninguno de los 8 supremos demoníacos buscó la venganza. En su lugar, decidieron cerrar el culto demoníaco. Y eso sigue siendo un evento en el futuro lejano, así que sabe todo sobre los 8 supremos demoníacos. Conocía el tipo de vida que vivieron y cómo fueron sus últimos momentos de vida. Ahora el prota comenzaba a caminar con tranquilidad en la habitación, mientras que seguía pensando que haría uso de los 8 supremos demoníacos una y otra vez hasta cansarse. En eso, cuando estaba a punto de salir de la habitación, el prota escuchaba como alguien llamaba a su guardaespaldas gordita, preguntándole si acaso el segundo joven maestro todavía estaba en el campo de entrenamiento. Esto terminó llamando la atención del prota rápidamente. 3 personas se encontraban hablando con la guardaespaldas del prota. El que lideraba este grupo preguntaba que cuántos días han pasado ya, no podía esperar más. Incluso le pidió a la guardaespaldas del prota que entrara y lo arrastrara allí de inmediato. La chica confundida le preguntaba qué era lo que acababa de decir. El prota le preguntó a Lehan qué era lo que estaba pasando en ese sitio, a lo que la chica rápidamente se dio cuenta de que el prota había salido. El prota le dijo a la chica que le había ordenado que hiciera sus cosas mientras él entrenaba. ¿Acaso había estado esperando allí todo ese tiempo mientras él estuvo entrenando? El hombre que acababa de llegar le dijo al prota que por fin había salido, llamándolo segundo joven maestro y preguntándole por qué de repente entrenaba de la nada y qué era lo que había hecho durante esos días. El prota reconoció a esta persona inmediatamente, es el discípulo del espadachín del cielo de sangre, Yang Po, y se puede decir que la razón por la cual se atreve a actuar de esa manera es totalmente debido a su padre, ya que desde que se anunció que cualquiera en el culto podría convertirse en el sucesor, ser el hijo del demonio celestial ya no se sentía tan especial. De hecho, eso alimentó los ambiciosos deseos de muchos dentro del culto de derrotar a los hijos del demonio celestial para poder ganar notoriedad. El prota inmediatamente les preguntó qué era lo que querían, a lo que el hombre le preguntaba al prota si acaso no lo sabe ya. Jungo ya no puede practicar artes marciales debido a su culpa. El prota le preguntó que qué pasaba con eso, ¿acaso quería que vaya a cuidar de él o algo parecido? Jampo le preguntó al prota si acaso creía que estaba bromeando con él ahora mismo. El prota le respondió que no cree que su relación sea una en la cual puedan tener conversaciones serias. Enojado, Jampo le dijo al prota que tenía que responsabilizarse por haberlo paralizado. Así que le pedía que fuera y le pidiera disculpas oficialmente. El prota pensaba que sabía perfectamente por qué había venido a pedir disculpas. El mejor discípulo del espadachín del cielo de sangre no ha sido seleccionado aún. Y es por eso que sus discípulos están tratando de impresionarlo haciendo lo que sea necesario. Jampo quería una disculpa oficial suya para así poder reclamar el crédito de no hacer quedar mal al espadachín del cielo de sangre. Pero luego de pensar en ello, el prota comenzó a sonreír y le dijo que no creía que su maestro lo terminara eligiendo necesariamente como el mejor discípulo solamente porque hacía eso. Jampo enojado le dijo al prota que eso no tenía sentido, ya que solamente estaba allí por el bien de Jungo. Inmediatamente el prota le dijo que era suficiente, ordenándole que quería que fuese él quien se disculpara, a lo que Jampo le preguntaba al prota que por qué. El prota le dijo que era por haberle hablado bruscamente a su subordinado, así que tenía que disculparse con ella de inmediato. Pero Jampo le preguntó al prota que cómo debía de hacerlo. Lihan, por su parte, le dijo al prota que tenía que calmarse, ya que estaba bien, a lo que el prota le dijo que no estaba bien. Comenzó a acercarse al hombre y le dijo a Jampo que se atrevía a hablar groseramente a su subordinada. Y ahora él quería que se arrodillara y se disculpara, pero Jampo no lo iba a hacer tan fácilmente, preguntándole si acaso acababa de pedirle que se arrodillara ante esa gorda de allí. Estas palabras hicieron enojar aún más al prota, el cual le dijo que allí lo tenía, hablando de esa forma de nuevo.
Jampo le preguntaba al prota si acaso se había vuelto loco, preferiría morir antes de arrodillarse ante ella. Sonriendo, el prota le preguntó si prefería morir, pensando que eso era lo que quería escuchar y preparándose para desenvainar su espada. El prota le dijo que era excelente, entonces él le concedería su deseo. Al ver cómo el prota desenvainaba su espada lentamente, todos los presentes quedaron sorprendidos. Jampo le preguntaba al prota si realmente se había vuelto loco. El prota, por su parte, con su arma desenvainada, le dijo que tenía que arrodillarse y disculparse o pelearía con él tenía que elegir. Y para que lo tuviese claro, su amo no estaría conectado si elegía retirarse. Jampo le preguntaba al prota que por qué iba tan lejos. El prota le dijo que no le importaba si llegaban a buscarlo, incluso podía entender que estuviesen buscando venganza allí en grupo, pero no podía permitir que insultaran a su subordinada. Jampo a carcajadas le preguntaba al prota si realmente estaba tratando de matarlo por ese maldito cerdo. El prota sonriendo le dijo que eso era lo mucho que significaba ella para él, pero Jampo no se quedó tranquilo e inmediatamente desenvainó su espada. Sus compañeros le gritaron que no lo hiciera. Lehan le pedía al prota que se calmara, pero el prota le pidió simplemente que se hiciera a un lado. Jampo le dijo al prota que ya que era el hijo del demonio celestial solamente tomaría un brazo suyo en lugar de su vida. E inmediatamente se colocó en posición de combate mientras que todos los demás se encontraban impresionados, el prota lo miraba fijamente. Jampo se preparó para atacar en ese preciso instante, acortando la distancia con el prota en un parpadeo, rápidamente realizó un ataque. Pero lo que él no se esperaba era que el prota esquivara su ataque y contraatacara atravesándole el cráneo con su espada. Sus compañeros y la sirvienta del prota todos quedaron completamente sorprendidos. El prota le dijo que su boca fue la causa de su propia muerte, y había utilizado esa boca para insultar a su subordinado, y esa misma boca se negó a disculparse. Así que por esa razón fue que perdió la vida. El prota acabó con el hombre en cuestión de segundos sin siquiera parpadear. Los demás que se encontraban presentes rápidamente corrieron a auxiliar a su compañero, aunque éste ya había perdido la vida. Uno de ellos le preguntaba al prota si acaso creía que podía manejar las consecuencias de sus acciones. El prota le dijo que su boca se parecía mucho a la de Jampo, y ahora tenían que transmitir sus palabras exactamente como las estaba diciendo, y si se atreven a decirlo de otro modo, los encontraría al anochecer. Luego de eso, los chicos se retiraron llevando el cadáver de su compañero, mientras que la subordinada del prota le preguntaba que por qué había hecho eso. El prota le preguntó que a qué se refería. La chica le preguntó directamente que por qué había hecho eso por alguien como ella. El prota pensaba que Lehan todavía se preocupaba por él a pesar de estar tan herida emocionalmente. El prota le dijo que eso no era por ella, simplemente había matado a alguien que merecía morir. La chica le dijo al prota que el espadachín del cielo de sangre no lo dejaría pasar. El prota pensó que era comprensible que Lehan se asustara tanto, ya que los 8 maestros marciales del culto demoníaco poseen una gran influencia, y sobre todo poseen proezas marciales superiores y subordinados que ni siquiera su padre, el demonio celestial, puede ignorar. Y el maestro de la espada de los cielos de sangre es uno de los 8 demonios supremos, y él había dejado lisiado a uno de sus subordinados y había matado a otro de sus discípulos. El prota le dijo que él no haría nada ya que no ganaría nada involucrándose. Y además, ¿qué ganaría con hacerlo? Solo sería criticado por enseñar mal a sus discípulos. La subordinada del prota le preguntaba si acaso su orgullo no podría ser herido. El prota le dijo que él no tiene tal orgullo. Y acercándose a su subordinada, el prota le dijo que en cualquier caso no necesitaba preocuparse tanto por él. La chica terminó sonrojándose por las palabras del prota, y mientras se retiraba, el prota pensaba que al contrario ganó algo matando a Jampo. Había aplastado a Wu Jungo en una pelea y ahora había matado a Jampo. Sería capaz de atraer la atención de todos dentro del culto. Y si dieran puntos durante la guerra de sucesión significa que acababa de anotar un punto. Sacándolo de sus pensamientos, la subordinada del prota terminó llamándole la atención, agradeciéndole por lo que hizo ese día, ya que se alegraba mucho de que pudiese ponerse de su lado. Y eso se lo decía desde lo más profundo de su corazón, cosa que hizo que el prota mostrara una ligera sonrisa. Mientras se retiraba, el prota le dijo que será mejor que esté agradecida y no se atreva a olvidar eso por el resto de su vida. La chica le dijo que estaba bien. Ahora, ambos caminaban bastante felices, mientras que el prota pensaba que si Lehan seguía sonriendo de esa forma, él sería feliz, y quería que viviera una vida sonriendo de esa forma. Para la noche de ese mismo día, el prota se encontraba sentado sobre una roca. Comenzó a recordar que estaba ahogado en la sensación de derrota mientras escapaba después de que el culto demoníaco se disolviera. La sensación de depresión era tan grande que no habría podido seguir viviendo si no hubiese corrido hacia una meta en la vida. Ahora se preguntaba que si no hubiese descubierto la técnica de regresión, cómo habrían sido las cosas. En ese momento algo terminó llamando la atención del prota. Una espada se encontraba justo al lado de su cara.
El prota se había dado cuenta demasiado tarde. Un anciano se encontraba detrás de él apuntándolo. El prota lo reconoció inmediatamente. Es el espadachín del cielo de sangre, el cual se encontraba verdaderamente enojado. El prota pensaba que no se hubiese imaginado que llegara tan rápido. ¿Y acaso es capaz de esquivar su espada en su estado actual? El prota pensaba que no importaba cuánto conocimiento haya adquirido en su vida pasada. Su energía interna era demasiado escasa, así que no sería capaz de esquivarlo. El prota ya se había resignado. Pero su oponente inmediatamente terminó descendiendo su espada para sentarse justo al lado del chico. El prota lo observó con algo de recelo en su mirada, pero el anciano observaba al prota con algo de alegría en su rostro. El anciano le preguntó al prota que por qué lo había hecho, a lo que el prota le dijo que lo hizo porque había actuado como un tonto. Directamente el prota le preguntó si acaso había venido a buscar pelea con el hijo menor del demonio celestial al que no le importaba una mierda a los tontos. El hombre al escuchar esas palabras inmediatamente acomodó su espada una vez más en el cuello del prota, preguntándole al prota si acaso debería de cortarle la cabeza y enseñársela al demonio celestial para ver si acaso le importaba. El prota le dijo que no creía que su espada pueda rebanar su cabeza, ya que si se ponía a pensar en los aterradores ojos de su padre no lo podría hacer. El anciano una vez más terminó retirando su espada del cuello del prota y terminó trazando una línea en el suelo. Allí terminó haciendo 2 marcas. El prota le preguntó qué era eso. El anciano le dijo al prota que era cuánto le importaba al demonio celestial. Por ese lado, la pequeña porción le pertenecía al prota, y él era la parte mucho más grande. El prota, al verlo, se quedó en silencio por unos segundos, pero luego terminó arreglando algo. El prota le dijo que era su hijo después de todo, y probablemente al menos le importe eso. Así que por esa razón, él debe de tener 7 y el anciano solamente va a tener 3 líneas. El anciano al escuchar al prota comenzó a sonreírle. Le dijo al prota que lo sabrían después de probarlo, preguntándole si acaso cree que lo matarían o lo dejarían vivir si llevaba su cabeza en sus brazos. El prota le dijo que creía que subestimaba enormemente el amor de padre que tiene este demonio celestial. El anciano le dijo al prota que por eso mismo lo había dicho, entonces tenían que probarlo entonces, mostrándose bastante enojado una vez más con el chico. El prota, volteando su cara rápidamente, le dijo que no había necesidad de probarlo. Él tenía 2 hijos y él solamente era uno. El anciano nuevamente se calmó y sonriendo le dijo al prota que no era tan tonto como su discípulo. El prota se levantó inmediatamente y le dijo que si su discípulo fuera como él, aún estaría vivo. En esta plática por primera vez, el anciano terminó llamando al prota por su título, segundo joven maestro, afirmándole al chico que había vivido toda su vida con la desgracia, y él esperaba a que no se vieran a menudo. El prota le dijo que se aseguraría de recordarlo, pero en ese momento algo terminó llamándole la atención. Luego de que el anciano se retirara, el prota terminó notando algo que le molestaba en su costado. Al mirar más de cerca se dio cuenta que eran 2 marcas, recordando aquel momento cuando el anciano le dio ligeramente con el mango de su espada. Pensando que ese maldito viejo, el espadachín de los cielos de sangre, puede parecer que actuaba como le pareciera, pero ese no es el caso. Calcula y planea todo meticulosamente. El hecho de que repitiera 2 veces que llevaría su cabeza ante su padre le parece sorprendente, significa que realmente pensaba hacerlo. Y además había ido a verlo. Quizás ha dejado una profunda impresión cuando luchó con su discípulo y probablemente pensó que su deseo de cazar junto a su padre era único. Y sintió la necesidad de ponerlo a prueba desde que mató a su discípulo, además de todo lo que ha hecho hasta ahora. Él realmente se encontraba allí para ver si era apto para convertirse en el sucesor. ¿Acaso era su primer oponente el espadachín de los cielos de sangre? Y bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y así poder hacer crecer aún más a esta comunidad. Yo soy Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.